Las monedas de Michiscatlán. Me llamo Michiel, y aunque ahora puedo contar esto con calma, no dejo de sentir un escalofrío en el lomo cada vez que recuerdo lo que viví en aquel patio polvoriento de mi casa en Michiscatlán. Siempre fui un michi humilde. Vivía en una casita de lámina con mi madre, doña Michilupe, y mis 3 hermanos pequeños. Apenas nos alcanzaba para las croquetas más baratas, y muchas noches teníamos que dormir con la panza vacía. Mi madre se desvelaba bordando mantitas para vender en el michimercado, mientras yo trabajaba en lo que saliera, cargando costales de maíz, limpiando patios, cuidando gatitos más chicos. Era una vida dura, sí, pero todavía más pesada porque yo sentía la mirada del hambre y la miseria siguiéndome como una sombra. Siempre soñaba con poder cambiar la suerte de mi familia, pero nunca pensé que eso llegaría de una forma tan oscura. Todo empezó una tarde de calor, cuando estaba quitando la hierba seca del patio trasero. Allí, entre la tierra dura y las raíces de un árbol de guayaba viejo, mi garrita chocó con algo metálico. Al principio pensé que era una tapa de refresco, pero al escarbar un poco más aparecieron 3 monedas antiguas, oscuras y pesadas, como de bronce ennegrecido. No tenían dibujo de michipresidente ni de nada que yo conociera, solo unas figuras extrañas, como garras y llamas grabadas en el metal. Las guardé sin decir nada. Esa misma noche, cuando mi madre se quejaba de no tener ni para la leche, recordé las monedas. No sé por qué, pero algo en mí me decía que valían más de lo que aparentaban. Al día siguiente, fui a la tiendita de don Michiano y, con desconfianza, le ofrecí una. Para mi sorpresa, don Michiano me la aceptó como si fuera de curso normal. Me dio pan, leche y hasta unas sardinitas enlatadas. Lo raro es que después me miró con una sonrisa extraña, como si quisiera decir algo, pero al final solo me deseó buena suerte. Esa noche comimos como michirreyes. Mis hermanos dormían felices y mi madre hasta lloró de alivio. Yo, en cambio, sentía algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio, miedo y una emoción rara que no sabía nombrar. Los días siguientes fueron todavía más extraños. Con la segunda moneda, pagué unas deudas y hasta me alcanzó para comprarles juguetes a mis michi hermanos. La vida parecía sonreírnos, como si todo lo malo se estuviera acomodando por fin. Pero entonces empezó lo oscuro. La primera en desaparecer fue la gata de la vecina, doña Michiria. Un día salió a cazar ratones y nunca regresó. Luego, el michito que vendía flores en la esquina fue encontrado difuntito en la banqueta, sin marcas, como si simplemente se hubiera apagado. Nadie entendía qué estaba pasando en el barrio, pero yo sí empecé a sospechar, porque cada desgracia coincidía con el uso de una de mis monedas. La tercera y última la guardé con más cuidado, pero no podía ignorar la tentación. Mi michimadre estaba enferma, y yo no tenía dinero para medicinas. Me dije a mí mismo que esa vez sería diferente, que quizás no era culpa de las monedas, que solo era mi imaginación. Fui al michimercado y la usé para comprar todo lo que necesitaba. Regresé feliz, convencido de que había hecho lo correcto. Pero esa misma noche, escuchamos los gritos de don Michiteo, un vecino bueno que siempre nos regalaba fruta. Lo encontraron muertito en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror. Ahí lo entendí. Cada moneda significaba una vida menos en Michiscatlán. Era como si el barrio entero estuviera pagando el precio de nuestra buena suerte. Desde entonces, no he vuelto a dormir tranquilo. A veces creo que todavía escucho el tintineo metálico debajo de la tierra, como si hubiera más monedas enterradas ahí, esperando a que otro michi desesperado las desentierre y repita la maldición. Yo ya no tengo nada, ni siquiera las monedas. Pero el remordimiento, ese me seguirá hasta que me toque pagar la deuda completa con el michidiablo. Y sé que, tarde o temprano, vendrá a cobrarme. La promesa de Michihuacán. Me llamo Michángel, y si estoy contando esto es porque todavía me quedan fuerzas para advertirles.
A veces uno cree que el dolor de un corazón roto es suficiente para justificar cualquier cosa, pero les juro que no vale la pena invocar al Michidiablo. Yo vivía en Michihuacán, un pueblo chiquito rodeado de cerros y callejones empedrados. Allí conocí a Michi Valeria, una gatita hermosa, de ojos verdes y voz suave. Fuimos novios un par de años, pero como suele pasar, la costumbre, las peleas y mis celos terminaron separándonos. Ella me dejó, y yo me quedé hecho pedazos. La veía pasar de vez en cuando, siempre acompañada de otros michis, siempre riendo, y sentía que me moría de rabia. Yo solo quería que me volviera a mirar como antes, que me buscara, que me necesitara. Esa desesperación fue lo que me llevó a hacer lo que nunca debí. Una noche de lluvia, mientras caminaba borracho de tristeza por el barrio de Michiloma, me encontré con un michito viejo, flaco y con las orejas mordidas. Tenía los ojos como brasas apagadas y me dijo algo que jamás olvidaré. Si tanto quieres que esa Michi vuelva, búscalo a él. El Michidiablo siempre escucha a los que lloran bajo la lluvia. No me explicó nada más. Solo me señaló hacia el cerro y desapareció entre la neblina. Esa misma noche subí. La lluvia caía como cuchillas frías, y cada rayo iluminaba las cruces oxidadas del panteón que quedaba a medio camino. Llegué a una cueva que siempre me daba miedo, porque decían que ahí vivían las michibrujas. Entré sin pensarlo. El olor a tierra húmeda me mareó, y el eco de mis pasos parecía burlarse de mí. En lo más profundo de la cueva había un charco de agua oscura. Me acerqué, y fue entonces cuando lo vi. No apareció de golpe, ni con fuego ni con truenos. Primero sentí un calor extraño en el aire, un olor a pelo quemado, y luego vi dos ojos amarillos abrirse en el agua. Una voz ronca, grave y al mismo tiempo dulce, me habló desde dentro de mí mismo. ¿Quieres que vuelva a mirarte? Yo temblaba, pero contesté que sí. ¿Quieres que te necesite? Dije que sí otra vez, con lágrimas en los ojos. El precio es bajo. Susurró. Solo dame tu nombre verdadero, y ella regresará. No entendí del todo, pero en mi desesperación lo solté. Soy Michangel, hijo de doña Michiana. El eco repitió mi voz 1000 veces, y los ojos en el agua se cerraron. Cuando salí de la cueva, la tormenta había parado. Sentí un vacío extraño en el pecho, pero también una certeza, algo había cambiado. Y así fue. A los 2 días, Michi Valeria vino a mi casa. Lloraba, decía que me extrañaba, que no podía vivir sin mí. Me abrazó como nunca y desde entonces no se separó de mí. Yo estaba feliz, convencido de que había hecho lo correcto. Pero pronto lo bonito se volvió pesadilla. Michi Valeria ya no era la misma. Me miraba con unos ojos apagados, como si siempre estuviera cansada. Me seguía a todas partes, incluso al trabajo. No dormía, se quedaba viéndome toda la noche, con una sonrisa rígida. Un día, al acariciarle la pata, me di cuenta de que estaba fría como hielo. Le pregunté si estaba bien, y ella solo me dijo: ¿te necesito? Siempre te voy a necesitar. Y entonces lo entendí. No era amor lo que había traído de vuelta, era obsesión. Una cadena invisible que la ataba a mí, arrancándole lo que la hacía ser ella. Los días se volvieron insoportables. Escuchaba sus pasos detrás de mí a cualquier hora, incluso cuando juraba haberla dejado en casa. Abría la puerta del cuarto y la encontraba sentada en la oscuridad, esperándome. En la calle, otros michis comenzaron a verme raro, como si supieran algo que yo no. Una noche, cuando ya no soportaba más, regresé a la cueva. El charco estaba ahí, más oscuro que nunca. Devuélvela a como era antes. Les supliqué. No quiero esto. El agua se agitó y los ojos amarillos se abrieron otra vez. El trato está hecho, respondió la voz. Ella es tuya, pero tú ya no eres tuyo. No entendí qué quería decir hasta que, al salir, intenté decir mi nombre a un desconocido en el camino. Quise presentarme como siempre, soy Michangel. Pero no pude. La voz que salió de mi boca fue un gruñido extraño, un nombre que no reconocía, como si me hubieran borrado. Desde entonces,
No tengo identidad. No soy más que la sombra de un Michi que entregó lo único que lo hacía real, su nombre. Y Michi Valeria sigue conmigo, fría, silenciosa, como un fantasma atado a mi cuerpo. A veces, en las madrugadas, escucho como susurra al oído. Nunca me dejes, porque si me dejas, él viene por los dos. Y sé que un día el Michidiablo volverá a cobrar la promesa completa. El callejón de las 7 garras. Siempre viví en Michipuebla, en un barrio viejo lleno de leyendas. Los ancianos del lugar hablaban de muchos sitios prohibidos, pero había uno que siempre me llamaba la atención, el callejón de las 7 garras. Era un pasaje angosto, empedrado, con muros tan altos que casi no dejaban entrar la luz. Decían que si uno arañaba la pared 7 veces a la medianoche, el Michidiablo aparecía para cumplirte un deseo. Yo crecí oyendo esa historia, y aunque muchos se burlaban, también corrían rumores de Michis que lo habían intentado y luego desaparecieron sin dejar rastro. Nunca me atreví. Hasta esa noche. Yo estaba desesperado. Mi familia atravesaba una crisis, y yo no tenía cómo ayudar. Las deudas nos ahogaban, y mi madre, doña Michirrosa, estaba enferma. En mi mente solo había una idea: si existía una mínima posibilidad de que esa leyenda fuera cierta, debía intentarlo. Esa noche, cuando el reloj de la plaza marcó las 12, caminé hasta el callejón. El silencio era tan profundo que escuchaba mi propio corazón retumbando en el pecho. El aire olía a humedad y óxido, y el empedrado estaba tan frío que me calaba las patas. Me paré frente a la pared más vieja, esa donde las piedras estaban gastadas como por garras antiguas. Tragué saliva y levanté mi pata. Una, dije mientras dejaba la primera marca. El sonido del rasguño se extendió en eco por todo el callejón. 2. El aire se volvió más denso. 3. Sentí que alguien me observaba desde atrás. Giré, pero no había nada. 4. Una sombra cruzó de un muro al otro, demasiado rápido para ser un gato común. 5. Un olor a pelo quemado llenó mis fosas nasales. 6. La pared vibró bajo mis garras. 7. El callejón entero tembló como si respirara. La oscuridad se cerró sobre mí, y de pronto escuché un sonido. No sé cómo describirlo, era como un ronroneo profundo, mezclado con gruñidos y maullidos de cientos de voces al mismo tiempo. De entre la sombra de la pared, algo comenzó a tomar forma. Primero fueron las garras, 7, largas, negras, brillando como metal afilado. Después una silueta gigantesca, con ojos amarillos que ardían como fuego y unos cuernos que parecían ramas secas. El Michidiablo estaba frente a mí. No era un gato normal. Su cuerpo parecía hecho de humo y ceniza, pero cada movimiento hacía que el suelo crujiera como si pesara toneladas. Cuando habló, no movió la boca, su voz retumbó en mi cabeza. «¿Has llamado? ¿Qué deseas?» Yo temblaba. Quise huir, pero mis patas no me respondían. Recordé a mi madre y, con la voz quebrada, pedí: «Quiero que ella sane. Que viva». El Michidiablo me miró, inclinando la cabeza como si le divirtiera mi petición. «Un deseo noble. Pero todo tiene un precio». «Lo que sea», contesté sin pensar. Entonces, su aliento ardiente me rodeó: «Dame tus sueños». No entendí al principio, pero acepté. ¿Qué podían significar mis sueños comparado con la vida de mi Michimadre? El Michidiablo extendió sus 7 garras y rozó mi frente. Sentí un calor insoportable, como si me arrancara algo invisible. Grité, pero no salió sonido alguno. Luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Pensé que había sido un sueño, pero al correr a ver a mi Michimadre, la encontré levantada, sana, preparando sardinitas picantes como si nunca hubiera estado enferma. Lloré de felicidad. Pero esa noche, al dormir, descubrí lo que había perdido. Ya no soñaba. En lugar de paisajes,
recuerdos o fantasías, todo era oscuridad, un vacío interminable. Peor aún, en esa oscuridad, a veces veía unos ojos amarillos mirándome, y una voz susurraba: tus sueños son míos. Y pronto, también lo serás tú. Con los días, dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra del Michidiablo estaba ahí, acercándose más. Mi Michimadre vivía, sí, pero yo me iba apagando poco a poco, convertido en un cuerpo sin descanso, sin esperanza, sin nada. Y ahora entiendo lo que nadie me explicó: el callejón de las 7 garras no concede deseos gratis. Solo cambia una condena por otra. Así que les advierto, Michi amigos, si alguna vez caminan por Michipuebla a medianoche, no se acerquen a ese callejón. Porque si arañan la pared 7 veces, el Michidiablo responderá. Y lo que él da, siempre lo cobra. La deuda de Michititlán. Me llamo Michalfredo, y crecí en Michititlán, un pueblo donde las casas parecen dormidas, como si guardaran secretos demasiado pesados para ser contados. Mi abuelo, don Michabel, era un gato de pocas palabras. Pasaba casi todo el tiempo sentado en su mecedora, mirando hacia el horizonte con esos ojos amarillos que parecían conocer cosas que nadie más se atrevía a preguntar. Siempre nos advirtió que no subiéramos al cuarto de la azotea. Decía que allí guardaba recuerdos que no eran suyos. En particular, hablaba de unas velas negras que jamás debíamos encender. Yo, de Michi pequeño, no entendía por qué un simple objeto podía causar tanto temor en un gato tan duro como él. Con el tiempo, me fui olvidando de esas historias. Mi Michiabuelo se fue al cielo de los gatitos varios años después, y aunque toda la familia lo lloró, yo sentí algo extraño durante el entierro, como si no nos hubiera dejado del todo, como si hubiera algo inconcluso. Pasaron los años. La casa quedó para mí, y en las noches solitarias de Michititlán los recuerdos del Michiabuelo se volvían más intensos. Una de esas noches, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, escuché ruidos arriba, en la azotea. Unos pasos pesados, como si alguien arrastrara las patas. Pensé que eran ratas, pero el sonido era demasiado definido, demasiado consciente. Subí con una vela en la pata por la escalera de caracol. El aire estaba espeso, olía a cera vieja y a polvo. Y ahí, en una caja de madera carcomida, encontré lo que tantas veces había mencionado el Michiabuelo: 3 velas negras. Aún parecían frescas, como si alguien las hubiera moldeado hacía apenas unas horas. La tentación pudo más que el miedo. Recordé las palabras del Michiabuelo, pero en mi interior algo me empujaba, una curiosidad casi enfermiza. Esa noche encendí una. Al principio, nada ocurrió. La llama se mantuvo pequeña, casi azulada, y me reí de mi propio miedo. Pero después, el humo empezó a subir, y no era gris como el de cualquier vela, era un humo negro, denso, que se movía como si tuviera vida. El aire se volvió helado. Las paredes crujieron, y el reflejo de la llama proyectó una sombra que no era la mía. Una silueta enorme, con orejas puntiagudas y 7 garras largas, se extendió por la pared. Y entonces lo escuché. Tu abuelo, me pertenece. Era una voz profunda, como un rugido lejano mezclado con un maullido desgarrador. Me quedé paralizado, incapaz de apagar la vela. Pero él no cumplió, continuó la voz. Así que ahora, la deuda es tuya. El suelo vibró bajo mis patas. El humo formó 2 ojos amarillos que me miraban desde la oscuridad. Comprendí entonces que el abuelo había hecho un pacto con el Michidiablo hacía muchos años. No sé qué pidió, pero nunca pagó el precio completo. Y ahora yo era el heredero de esa deuda. Los días siguientes fueron un infierno. En la madrugada escuchaba garras raspando las paredes. Cuando abría los ojos, veía huellas negras en el piso, como si un gato enorme hubiera caminado dentro de la casa. Mi reflejo en los espejos tardaba un segundo más en moverse. La primera vez que lo vi de frente fue una noche en que me quedé dormido en la sala. Abrí los ojos y allí estaba, sentado frente a mí,
un gato gigantesco, de pelaje oscuro como ceniza, ojos incandescentes y un olor insoportable a azufre y pelo quemado. Tu michiabuelo me llamó con estas velas, dijo, y su voz retumbó en toda la casa. Él pidió vida, y yo se la di. Pero ahora me la debes tú. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta estaba seca, mis patas temblaban. Te daré tiempo. Continuó el michidiablo. Una semana. Después volveré. Y desapareció en un parpadeo, dejando las velas encendidas aunque yo estaba seguro de haberlas apagado. Desde entonces, he vivido con la certeza de que mi destino está sellado. Cada noche las velas vuelven a prenderse solas en el cuarto de la azotea, y el humo desciende como garras sobre mi cama. He tratado de huir, de dejar la casa, pero siempre despierto aquí, como si el pueblo entero fuera una jaula invisible. Mis vecinos me miran raro. Algunos me dicen que huelo a humo, otros que mis ojos parecen más amarillos de lo normal. Y yo lo sé, poco a poco me estoy convirtiendo en parte de la deuda. La guitarra embrujada de Michitlán del Río. Nunca fui un michi con suerte. Desde cachorro soñaba con ser músico, recorrer las calles de Michitlán del Río con mi guitarra y que los michis me miraran no como un pobre callejero, sino como alguien capaz de llenar un escenario. Pero la verdad es que lo mío siempre fue más hambre que fama. Tocaba en las esquinas, afuera del Michoxo, en las cantinas, a cambio de unas cuantas croquetas o unas monedas. A veces ni eso. Muchos me decían que me consiguiera un trabajo de verdad, pero no entendían que la música era lo único que me mantenía respirando. Una noche de lluvia, mientras caminaba cabizbajo por el malecón del río, vi algo extraño. Entre las piedras y el agua que golpeaba, brillaba un estuche viejo de guitarra, empapado pero intacto. No sé cómo explicarlo, pero algo me jaló a sacarlo de allí, como si esa cosa me estuviera esperando. Cuando lo abrí, me quedé sin aire. Dentro había una guitarra negra, con vetas rojas que parecían moverse bajo la madera. No tenía cuerdas comunes, eran como hilos metálicos que brillaban al contacto con la luz. Olía a humo, a incienso y a algo que me recordó al miedo. La tomé entre mis patas y sentí un calor que me recorrió el cuerpo. La guitarra respiraba. Esa noche la llevé conmigo. Apenas la toqué, sin saber acordes, ella sola empezó a tocar. Las notas salían perfectas, hipnóticas, como si cientos de gatos maullaran a la vez en un canto oscuro. Yo me limité a seguirla, a acariciar las cuerdas, y sentí que no era yo quien tocaba, sino algo dentro del instrumento. Al día siguiente, fui a tocar al michimercado. Nunca me había pasado algo así, los michis se detenían, abrían los ojos como si la música los hechizara. Dejaban monedas, croquetas, hasta latas enteras de atún en mi caja. En pocas horas había ganado más de lo que solía juntar en un mes. Me sentí poderoso. Por primera vez, alguien me escuchaba. Pronto las invitaciones comenzaron a llegar. Un michi de una cantina me ofreció tocar los viernes por la noche, un organizador me llamó para presentarme en la plaza principal. Y cada vez que esa guitarra sonaba, más michis me seguían, más fama llegaba, más dinero caía en mis patas. Pero junto con la fama vinieron las sombras. La primera vez lo noté en mis sueños. Soñé que tocaba frente a miles de gatos, pero al mirar sus caras, vi solo cuencas vacías y dientes afilados. Todos maullaban mi nombre, pero sus voces no eran voces, eran gruñidos, como si fueran bestias pidiendo algo que yo no entendía. Después, en los conciertos, notaba que algunos michis no se movían. Se quedaban congelados, con los ojos fijos en la guitarra, como si sus almas hubieran quedado atrapadas en cada acorde. Una vez, incluso, un gatito empezó a llorar desconsoladamente, sin que nadie pudiera calmarlo, hasta que dejé de tocar. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Mientras afinaba en mi cuarto, una voz ronca, grave, salió desde las cuerdas. Sigue tocando, Michiel, pronto tendrás lo que deseas. Pero recuerda,
Todo pacto tiene precio. Solté la guitarra de golpe, el corazón latiendo a mil. Pero al mirarla, parecía inofensiva, como un simple instrumento. Los días pasaron y cada vez que la tocaba, la voz volvía. Me susurraba canciones que no existían, letras que hablaban de fuego, de salsita picante, de almas perdidas. Y cuando las repetía frente al público, todos quedaban hipnotizados. No podía dejar de hacerlo. Pero pronto comencé a cambiar. Mis bigotes se cayeron, mis ojos se volvieron más rojos de lo normal, y mi reflejo en el espejo a veces no era el mío. Veía un gato con garras largas, con una sonrisa torcida, sosteniendo la guitarra como si me hubiera poseído. Lo peor fue cuando me di cuenta de que cada vez que tocaba, alguien en Michitlán del Río desaparecía. Un michi anciano, un cachorro callejero, un vendedor del michimercado, todos se iban apagando como velas. La última vez que la toqué fue en la Plaza Grande, frente a cientos. La música salió sola, potente, como un rugido del infierno. Al terminar, vi a 3 michis desplomarse entre la multitud. Sus cuerpos se quedaron fríos, pero sus sombras se arrastraron hasta mis patas y entraron directo a la guitarra. Esa noche, mientras intentaba dormir, lo vi. El michidiablo estaba sentado a los pies de mi cama. Un gato enorme, negro como la nada, con 7 colas enredadas y ojos como carbones encendidos. Sonreía mientras sus garras raspaban el piso. «Lo hiciste bien, Michillo», dijo. «La fama fue tuya. Ahora tu alma será mía». Yo grité, corrí, intenté deshacerme de la guitarra, pero se pegó a mis patas como si fuera parte de mí. La lancé al río donde la había encontrado, y aún así, en la oscuridad de la noche, escucho su sonido. Y cada vez que cierro los ojos, la voz del michidiablo me recuerda que el pacto no se rompe. Que tarde o temprano, volverá a cobrar lo que me dio. El espejo de Michoacán. Siempre fui un michi común en Michoacán, de esos que pasan desapercibidos. No era el más guapo, ni el más fuerte, tampoco el más listo. A veces me costaba hasta entablar conversación con otros michis del barrio. Vivía en un cuartito modesto, con pocas cosas, pero había un objeto que siempre me acompañó, un espejo viejo, heredado de mi abuela. Ese espejo tenía el marco de madera tallada, oscura y pesada, y aunque estaba un poco opaco, me gustaba mirarme en él antes de salir. Lo curioso es que nunca reflejaba la luz igual, en las noches parecía brillar más que durante el día, como si guardara su propia claridad. Todo empezó una noche en que me sentía especialmente solo. Me quedé frente al espejo, observando mi reflejo con tristeza, y de pronto, me habló. «¿Por qué bajas las orejas, Michillo? Tú vales más de lo que crees». Me quedé paralizado. Pensé que estaba delirando, pero mis labios no se habían movido. El reflejo, sin embargo, sonreía distinto, con una seguridad que yo no tenía. «Soy tú», me dijo, «el tú que debería ser». Desde entonces, el espejo no dejó de hablarme. Cada vez que lo miraba, mi reflejo me aconsejaba, me decía cómo responder en las conversaciones, cómo mirar a los demás con firmeza, qué palabras usar para sonar interesante. Seguí sus consejos y, para mi sorpresa, funcionaba. Pronto empecé a ganar la confianza de mis michiamigos, a destacar en reuniones, incluso a llamar la atención de una michita que jamás me había volteado a ver. Todos decían que había cambiado, que me veía distinto, más seguro. Y todo gracias al reflejo. Pero poco a poco noté cosas inquietantes. Algunas noches, aunque yo estaba quieto, el reflejo seguía moviéndose. Parpadeaba más lento, se lamía las patas cuando yo no lo hacía, o arqueaba la espalda como si quisiera salirse del vidrio. La primera vez que lo vi reír sin que yo lo hiciera, sentí un escalofrío. «¿Qué eres realmente?», le pregunté una madrugada. El reflejo se acercó al límite del vidrio, y sus ojos brillaron como brasas encendidas. «Soy lo que siempre has querido ser», respondió. «Tu fuerza, tu ambición, tu deseo de ser más».
Pero los débiles no sobreviven solos, ¿o sí? Yo puedo ayudarte. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Esa voz ya no era la mía, era más grave, más profunda, y resonaba como un eco dentro del cuarto. A partir de esa noche, cada vez que me acercaba al espejo, el reflejo me pedía algo más. Confía en mí. Déjame decidir por ti. Déjame guiar tus pasos. Y cuando no lo hacía, me lanzaba miradas de odio, como si quisiera romper el vidrio desde adentro. Lo peor fue una noche de tormenta. Desperté con la sensación de que alguien me observaba, y al mirar el espejo lo vi. Pero no era yo. Era el Michidiablo. Un gato enorme, negro como la tinta, con cuernos retorcidos y 7 colas que se movían lentamente como serpientes. Sus ojos ardían con fuego rojo, y en sus fauces se dibujaba una sonrisa que me heló la sangre. Ya no soy tu reflejo, me dijo. Soy tu destino. El vidrio vibraba, como si estuviera a punto de estallar. Yo retrocedí, pero el Michidiablo apoyó una garra en el otro lado y dejó una marca ardiente que no desapareció. No tengas miedo, Michillo. Yo no vengo a destruirte. Yo vengo a completarte. Sin mí, seguirás siendo un don nadie. Conmigo, tendrás respeto, poder, amor. Solo dime que sí, y saldré de este espejo para siempre. No pude dormir esa noche. Desde entonces, las cosas se volvieron insoportables. El espejo me seguía incluso cuando no lo miraba. Podía sentir sus ojos en mi nuca, susurros en mi cabeza, promesas de grandeza y amenazas de condena. A veces, cuando entraba al cuarto, mi reflejo ya estaba allí, esperándome, sonriendo como si supiera que tarde o temprano cedería. Una vez intenté deshacerme del espejo. Lo cubrí con una manta, pero al amanecer la manta estaba en el suelo y el espejo brillaba más que nunca. Lo saqué al patio para romperlo con un martillo, pero el vidrio no se quebró. En cambio, el golpe retumbó como un maullido doloroso, y mi reflejo me gritó con furia. ¿No puedes escapar de mí? Ahora vivo atrapado. No puedo mirarme sin verlo, sin sentir que poco a poco me roba lo que soy. Mi voz ya no suena igual, mis ojos tienen un brillo extraño. Y lo peor es que mis amigos y mi Michinovia dicen que cada vez me parezco más a ese otro yo. Quizás ya es demasiado tarde. Quizás el Michidiablo ya cruzó y ahora habita en mí. Porque a veces, cuando estoy lejos del espejo, escucho mi propia voz detrás del vidrio, golpeando, suplicando. Y me doy cuenta de que el verdadero yo quedó atrapado adentro. La campana de la Michihuasteca. Siempre escuché hablar de la iglesia abandonada en la Michihuasteca. Decían que nadie se atrevía a acercarse de noche porque a medianoche, como un reloj maldito, la campana del campanario sonaba sola. Nadie la tocaba, y sin embargo el sonido metálico y profundo se extendía por el pueblo como un lamento. Yo no creía esas historias. Pensaba que eran cuentos de viejos para asustar a los michis más pequeños y alejarlos de las ruinas. Pero la curiosidad siempre me ha ganado, y esa noche decidí comprobarlo por mí mismo. Me interné entre la maleza hasta llegar a la iglesia. Sus muros estaban cuarteados, cubiertos de enredaderas, y el campanario se alzaba torcido, como si un peso invisible lo jalara hacia abajo. El viento soplaba fuerte, y aún así, el aire estaba cargado de un olor extraño, mezcla de hierro oxidado y humo apagado. Faltaban minutos para la medianoche cuando entré. El suelo estaba lleno de polvo y escombros, y entre las bancas podridas había restos de veladoras derretidas, como si alguien hubiera hecho rituales allí hacía no mucho. Y entonces lo escuché. La campana comenzó a sonar, pesada, solitaria, estremeciendo cada muro de piedra. El eco resonaba tan fuerte que sentí que me vibraban los huesos. Se me erizó el lomo. Yo estaba solo, no había nadie en el campanario. Pero la campana seguía repicando, más fuerte con cada tañido. No sé por qué lo hice. Tal vez por orgullo, tal vez por esa necesidad absurda de demostrar que no tenía miedo.
Subí por la escalera carcomida hasta el campanario. Cada peldaño crujía bajo mis patas, y el aire se volvía más frío conforme me acercaba a la cima. Allí estaba. La campana, enorme, oscura, cubierta de símbolos grabados en su bronce oxidado. No tenía cuerda que la moviera. Se balanceaba sola, como si un viento invisible la empujara. Me acerqué, temblando, y puse mi pata en la cuerda rota que colgaba. No sé qué esperaba, pero la jalé con todas mis fuerzas. Ese sonido no era como los otros. Este fue distinto. Retumbó en mi cabeza, en mi pecho, en mis entrañas. Y con él, escuché un crujido bajo mis patas. Miré al suelo, entre las grietas del campanario, algo se movía. Primero fue un olor, un hedor a carne quemada. Después, un ruido de huesos chocando entre sí. Miré hacia abajo, y lo vi. Entre las sombras del altar de la iglesia, una pata salió disparada de la tierra, retorcida y cubierto de pelaje negro chamuscado. Luego otra. Las garras chocaban contra las piedras, buscando aferrarse. Otro tañido. Las bancas se quebraron al medio cuando emergió un lomo enorme, cubierto de cicatrices. Sus costillas parecían abiertas, como si aún ardiera un fuego dentro de ellas. La cabeza no estaba. Solo el cuerpo, retorciéndose, tratando de levantarse. Sentí que el corazón se me salía. Cada campanazo estaba invocando una parte del Michidiablo. Quise correr, pero mis patas no respondieron. Y como si algo me controlara, jalé la cuerda otra vez. Esta vez, el sonido fue acompañado de un rugido tan fuerte que las ventanas estallaron. De la tierra surgió la cabeza, cuernos retorcidos, ojos encendidos como carbones, fauces abiertas que dejaban escapar humo. Sus colmillos brillaban como cuchillas bajo la luz de la luna. El cuerpo y la cabeza se unieron con un chasquido nauseabundo. Y entonces, lo tuve frente a mí, el Michidiablo en carne y hueso, encorvado bajo el campanario, respirando con un jadeo ardiente que llenaba el aire de cenizas invisibles. «Tú me has llamado», dijo con una voz que no era voz, sino un eco que desgarraba mi mente. «Y ahora no escaparás». Intenté bajar, pero el campanario empezó a crujir como si se desmoronara a propósito. Las escaleras se partieron detrás de mí. Solo me quedaba una opción: saltar. Lo hice. Caí sobre los escombros y rodé por el suelo, adolorido. Miré hacia arriba, el Michidiablo extendía su garra enorme hacia mí, sus garras rozando el aire a centímetros de mi lomo. Corrí como nunca en mi vida. No miré atrás, no quise hacerlo. Solo escuchaba el eco de sus pasos siguiéndome, el retumbar de su respiración, el sonido metálico de la campana que seguía repicando sola aunque nadie la tocara. Cuando finalmente llegué a mi casa, jadeando y cubierto de polvo, pensé que había escapado. Pero a medianoche, el sonido volvió. Y desde entonces, cada tañido resuena en mi cabeza. Cada campanazo siento más cerca esas garras, ese aliento ardiente detrás de mí. Sé que tarde o temprano, la campana terminará de reunirlo. Y esa última llamada será para mí. La última garrapata. En Michimalpa siempre se ha contado una historia extraña, una de esas que los viejos repiten con voz baja mientras fuman en las esquinas. Decían que el Michidiablo no necesitaba comer como nosotros, que no se alimentaba de carne, sino de algo mucho más profundo, el alma. Y que para alcanzarla, usaba a las garrapatas negras. Yo nunca lo creí. Pensaba que era solo otra leyenda para asustarnos y mantenerlos dentro de casa al anochecer. Pero todo cambió una noche, cuando desperté con la sensación de que algo se movía en mi cama. El silencio era absoluto. Afuera no cantaban grillos, ni se escuchaba el maullido lejano de los michis fiesteros. Solo el latido de mi corazón acelerado dentro de mis orejas. Encendí una vela. Y allí estaba. Sobre mi almohada, pegada a la manta, vi una garrapata negra, más grande de lo normal, con un caparazón brillante como carbón recién encendido. Sus patas se movían lento,
como si disfrutara cada paso. Sentí náuseas, pero también algo peor, miedo. Ese miedo que se pega a los huesos, el que uno no puede explicar. Quise aplastarla, pero no tuve el valor. Algo en ella me lo prohibía. Así empezó todo. La dejé estar. Al día siguiente, la garrapata ya no estaba en la almohada. Pero cuando me miré al espejo, vi una mancha oscura en mi cuello, como un moretón que ardía por dentro. Con el paso de los días, empecé a sentirme distinto. Caminaba por las calles de Michimalpa y los michis me miraban raro, como si notaran algo en mí que yo no veía. Mis amigos me evitaban, mis vecinos cerraban las puertas al verme pasar. Cada noche, la garrapata volvía. La encontraba en la cama, en la pared, en el techo. Siempre observando. Nunca la vi saltar hacia mí, nunca la sentí morderme. Y aún así, amanecía más débil, con los ojos hundidos y el pecho pesado. Un día me atreví a seguirla. Cuando la vi arrastrarse hacia el rincón más oscuro de la habitación, me escondí y esperé. La vela apenas alumbraba, pero pude verlo, el aire se dobló, como si algo invisible respirara allí. Y de esa sombra surgió un susurro, una voz grave y seca que no provenía de ninguna boca. No entendí las palabras, pero sentí lo que querían decir. La garrapata chupaba mi alma, poco a poco, hasta dejarme vacío. Desde entonces, cada noche es peor. Sueño con pasillos interminables cubiertos de polvo, con garras que me siguen sin dejar huellas. Despierto sudando, jadeando, y allí está ella, pegada a mí, gorda, como si dentro llevara un corazón ajeno. Intenté huir. Viajé lejos de Michimalpa, pero la garrapata siempre regresa. No importa si cambio de casa o de cama, ella me encuentra. Y cada vez que aparece, el ambiente se vuelve más frío, más oscuro, como si el mundo entero se contrajera alrededor mío. Hace 2 noches vi algo más. Mientras la vela se apagaba, entre las sombras vi una silueta enorme en el rincón de mi cuarto, cuernos retorcidos, ojos rojos brillando, un cuerpo encorvado que parecía doblarse para entrar en el espacio. No se movía, no respiraba. Solo me miraba. Entendí entonces lo que los viejos decían. La garrapata no es más que un conducto, un canal. Cada alma que chupa alimenta directamente al michidiablo. Y yo ya estoy demasiado débil. Esta mañana, cuando me levanté, vi en el espejo que ya no había brillo en mis ojos. Estaban opacos, casi grises. Mi reflejo me devolvía una mirada que no era mía. La garrapata ya no estaba a la vista, pero sé que sigue aquí, adentro, caminando bajo mi piel. Los viejos decían algo más, algo que preferí no creer, que cuando la última garrapata termina su trabajo, el michidiablo no necesita aparecer, porque ya lo llevas dentro. Yo creo que esa noche está cerca. Lo sé porque cuando cierro los ojos, escucho campanas, huelo a humo, y siento unas garras que desde adentro arañan mi pecho, intentando salir. El Michi repartidor de almas. Me llamo Michiel, y hace un par de años trabajaba como repartidor en Michi, Zacatecas. No era el mejor trabajo del mundo, pero al menos me mantenía en movimiento, pedaleando por toda la ciudad con mi mochila en el lomo. Entregaba de todo, pizzas de atún, croquetas gourmet, Michi malteadas. Lo que fuera que la aplicación marcara. Siempre me gustó andar de noche. La ciudad se ponía más tranquila, las luces de las farolas iluminaban apenas lo justo, y el silencio me hacía sentir que pedaleaba en un sueño. Pero hubo una noche que partió mi vida en dos. Todo comenzó con un pedido extraño. Eran casi las 11, y yo estaba a punto de cerrar la aplicación cuando me llegó la notificación, entrega especial. Dirección, Callejón de las 7 Sombras. El nombre me sonó raro, porque conocía casi todas las calles de Michi, Zacatecas, y jamás había escuchado de un callejón con ese nombre. El producto tampoco ayudaba a tranquilizarme, una caja negra, sin etiquetas, del tamaño de una caja de zapatos, sellada con cinta roja. No tenía olor, no pesaba casi nada,
pero al sostenerla sentí un frío que me recorrió la espina. De todos modos, necesitaba los michipesos. Así que subí a la bici y me encaminé hacia esa dirección. El callejón estaba casi oculto entre dos edificios abandonados. No había luz, ni letreros, ni nada que indicara que allí vivía alguien. Me bajé de la bici, alumbré con mi celular y avancé despacio. De pronto, un michi salió de las sombras. Era alto, más delgado de lo normal, con un pelaje oscuro y ojos que brillaban como carbones encendidos. No me pidió la caja, no me agradeció, simplemente alargó una garra, tomó el paquete y lo desapareció entre sus patas. Buen trabajo, Michillo. Me dijo con una voz grave que parecía retumbar dentro de mi cabeza. Ahora eres de los míos. Yo quise preguntar qué significaba eso, pero en cuanto parpadeé, el gato ya no estaba. A los pocos minutos me llegó otra notificación en la app, pedido completado. Propina, 666 michipesos. Me quedé helado. Esa noche no pude dormir. Y al día siguiente, sin siquiera activar la aplicación, me llegó otra orden. Mis rutas dejaron de ser restaurantes y casas normales, ahora siempre eran callejones, bodegas abandonadas, cementerios a medianoche. Y lo peor es que nunca entregaba comida, sino cajas negras idénticas a la primera. Lo inquietante comenzó cuando empecé a notar patrones. Cada vez que entregaba una de esas cajas, al día siguiente me enteraba de un michi desaparecido. A veces era un anciano, otras un cachorro, o un vecino cualquiera. Y aunque nadie hacía la conexión, yo lo sabía, las almas de esos michis estaban en las cajas que yo cargaba en mi mochila. Una noche, no aguanté más y abrí una. No debía hacerlo. Adentro no había nada físico, pero una neblina oscura se escapó en cuanto rompí el sello rojo. Esa cosa me atravesó, y en mi cabeza escuché maullidos desgarradores, cientos de voces pidiendo ayuda, llorando, implorando. Me tiré al piso tapándome los oídos, pero el sonido estaba dentro de mí. Desde entonces no volví a ser el mismo. Mi reflejo en los espejos empezó a cambiar, veía mis ojos más rojos, mis colmillos más largos. Cuando pedaleaba en la bici, mi sombra parecía tener una cola extra. A veces, en las noches de luna, sentía que algo pedaleaba conmigo, como si otra presencia me empujara. Finalmente lo vi. Una entrega me llevó de nuevo al callejón de las 7 sombras. Allí estaba él, el mismo gato oscuro que me había recibido la primera caja. Pero ahora lo reconocí. No era un michi cualquiera. Sus 7 colas se movían lentamente, sus garras raspaban el suelo, y sus ojos eran pozos de fuego. Era el michi diablo. Bien hecho, michi repartidor. Me dijo, con una sonrisa torcida. Tu lomo ha cargado más almas de las que imaginas. Y todavía falta mucho por entregar. ¿Qué quieres de mí? Logré murmurar. Lo mismo que todos me dan al final. Respondió. Tu alma. Pero no te preocupes, todavía queda tiempo. Disfruta de tus ganancias, de tus noches, de tu bici. Yo te buscaré cuando la deuda esté madura. No tuve valor para responder. Simplemente huí, pedaleando como si la vida me dependiera en ello. Pero desde esa noche entendí que ya no pedaleaba para mí. Cada entrega era un pacto. Cada caja era un alma. Y cada pedaleada me acercaba más a la condena. A veces pienso en dejar la bici tirada y huir de Michizacatecas, esconderme en otro rincón del mundo. Pero siempre, justo cuando estoy por decidirlo, me llega otra notificación. Y ahí está, otro pedido, otra caja negra, otro callejón que me espera. No puedo escapar. Porque ya no soy un michi repartidor de comida. Soy el michi repartidor de almas. Las huellas en el polvo. Siempre odié vivir en aquella casa de Michiscuintla. No era mía, sino una herencia lejana, y aunque muchos la consideraban un regalo, para mí fue más una condena. Tenía techos altos, habitaciones frías y corredores demasiado largos,
de esos que hacen que hasta tus propios pasos suenen ajenos. Lo peor era el polvo. No importaba cuánto barriera, cuánto trapeara o sacudiera, cada rincón amanecía cubierto de una capa gris que se metía entre mis bigotes y se pegaba al pelaje. Podía limpiar un día entero, y al siguiente, era como si nadie hubiera pasado un trapo. Al principio lo achaqué al abandono. La casa llevaba años cerrada, así que no me sorprendía demasiado. Pero una madrugada descubrí algo que me heló el corazón. Me desperté con la garganta seca, bajé a la cocina a beber un poco de agua, y al encender la lámpara vi el polvo en el suelo, cubierto de huellas diminutas. No eran mías. Tampoco eran de un cachorro, ni de un gato callejero que se hubiera colado. Eran demasiado finas, demasiado alargadas, casi como si las garras hubieran dejado marcas profundas. Y lo más inquietante, iban en fila, perfectas, entrando desde la puerta principal y perdiéndose en el corredor que llevaba al sótano. Ese sótano yo nunca lo usaba. La puerta siempre estaba cerrada con llave, y aún así, las huellas se detenían frente a ella, como si alguien hubiera entrado y salido de un lugar al que yo jamás había podido acceder. Me quedé quieto, escuchando. El silencio era tan espeso que dolía. Pero juraría que desde abajo, desde el sótano, venía un sonido apagado, como un murmullo lejano. No dormí esa noche. Durante las semanas siguientes, las huellas aparecieron cada vez más seguido. A veces eran pequeñas, otras más grandes, como si criaturas de distintos tamaños caminaran libremente por mi casa cuando yo cerraba los ojos. Siempre avanzaban hacia el sótano, siempre se perdían en esa puerta cerrada. Llegué a pensar que estaba volviéndome loco. Empecé a poner trampas, un poco de harina en el suelo, objetos estratégicamente colocados para caer si alguien los tocaba. Pero nada. Nunca atrapaba a nadie. Solo amanecía con más huellas, más marcas que parecían burlarse de mí. La obsesión me fue consumiendo. Una noche, decidido a descubrir la verdad, me quedé despierto en la sala, a oscuras, observando el polvo. Las horas pasaban lentas, y cuando el reloj marcó la medianoche, las vi. Las huellas aparecieron solas. No había nadie caminando sobre el polvo, pero las marcas se formaban, una tras otra, avanzando con calma hacia el sótano. Sentí como el aire se volvía más frío, y un olor a azufre comenzó a invadir la casa. Con las patas temblando, tomé la llave del sótano que había encontrado semanas antes en un cajón del altillo. Algo en mí me decía que nunca debía usarla, pero esa noche la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Abrí la puerta. Un viento helado me golpeó en el rostro, acompañado de un maullido tan grave que me erizó todo el pelaje. Bajé los escalones con una vela en la pata, y lo que encontré allí abajo no era un sótano común. El polvo formaba figuras. Círculos, símbolos extraños, marcas en las paredes que parecían moverse a la luz de la vela. En el centro, una abertura en el suelo, como una grieta que no había visto antes, respiraba lentamente, exhalando aire caliente como si la casa misma tuviera pulmones. Las huellas entraban en esa grieta. Me acerqué lo suficiente para ver dentro. Y lo que vi no era tierra ni roca, sino un túnel interminable, descendiendo hacia un lugar iluminado por un resplandor rojo. Voces surgían de ahí abajo, maullidos desgarradores, lamentos que parecían venir de miles de gargantas. Y entonces lo vi. Dos ojos encendidos, allá en el fondo, mirándome directamente. Ojos que no pertenecían a un gato normal, sino a algo mucho más antiguo, más hambriento. El Michidiablo. Su voz subió por el túnel como un rugido contenido. Bienvenido a mi reino, Michillo. Tú abriste la puerta, ahora no podrás cerrarla. El suelo tembló. Las paredes del sótano se agrietaron y el polvo cayó sobre mí como lluvia. Retrocedí, corrí escaleras arriba y cerré la puerta con fuerza, pero el aire caliente seguía filtrándose por debajo, acompañado del sonido de garras arañando la madera. Desde esa noche, la casa nunca volvió a ser la misma. El polvo ya no era simple polvo, parecía ceniza, como restos de algo que se quemaba sin cesar. Y las huellas nunca se detuvieron.
Subieron las escaleras, recorrieron mi cuarto, se treparon a la cama donde yo intentaba dormir. He pensado en huir, dejar la casa atrás, pero sé que no servirá de nada. Porque ya crucé esa frontera, ya miré dentro del reino del Michidiablo. Y cada noche, las huellas siguen apareciendo, más claras, más cercanas. Ya no guían hacia el sótano. Ahora se detienen frente a mi cama. Y sé que cuando llegue el momento, no serán huellas lo que vea en el polvo. El pacto de Michi Juárez. Yo siempre fui un Michi de pocas aspiraciones. Vivía al día, sin nada que presumir ni nada que perder. En Michi Juárez, las noches largas y polvorientas se vuelven eternas cuando no tienes con qué llenarlas. Así fue como conocí a esos Michis extraños. Decían que tenían la fórmula para hacerme rico, que solo debía ayudarlos a trabajar en ciertos rituales dentro de bodegas abandonadas. Al principio pensé que solo eran un grupo de raritos que jugaban a las escondidas con velas, pero pronto me di cuenta de que sus intenciones eran mucho más oscuras. La primera vez que fui, me hicieron cargar cajas llenas de veladoras negras, huesos y frascos con cosas que no quise mirar mucho. Yo pensaba, bueno, cada loco con su tema, mientras me paguen, no me importa. Y sí, me pagaban bien, en efectivo y sin preguntas. Pero la cuarta noche, me pidieron algo distinto, que yo mismo me quedara dentro del círculo que dibujaron en el suelo. El aire estaba pesado, cargado de un olor a azufre que me hizo arquear el lomo. Las paredes de la bodega estaban manchadas con símbolos, garabateados con garras en lo que parecía salsita picante seca. Yo no quería quedarme, pero uno de ellos, un Michi con ojos amarillentos y voz rasposa, me miró fijo y dijo: «Es hora de que cumplas tu parte». No entendí. ¿Mi parte? Yo solo cargaba cosas. Pero antes de poder protestar, las velas negras empezaron a chisporrotear y a crecer, como si las flamas se alargaran hasta el techo. El círculo en el que estaba dibujado comenzó a brillar, y un frío espantoso me recorrió las patas. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta enorme, con cuernos como garras retorcidas y ojos que parecían brasas encendidas, se levantó desde la oscuridad. No era humo, no era ilusión, era el mismísimo Michidiablo, que me miraba desde adentro del círculo como si me hubiera estado esperando toda la vida. «Tú», dijo con una voz que no salía del aire, sino que resonaba dentro de mi propia cabeza. «Tú serás mi ofrenda». Quise correr, pero mis patas no respondían. El círculo brillaba más fuerte, quemando la vista, y cada vez que intentaba moverme sentía como si cadenas invisibles me sujetaran. Los Michis alrededor comenzaron a cantar en un idioma extraño, ronroneando de forma gutural. Esto no estaba en el trato. «Yo solo vine por unos michipesos», grité. El Michidiablo sonrió, mostrando colmillos que brillaban como cuchillas. «¿Dinero? ¿Eso deseas? Lo tendrás. Pero todo tiene un precio». De repente, un maletín apareció a mis patas. Al abrirlo, vi fajos y fajos de michibilletes, tantos que no podría gastarlos ni en 10 vidas. Mi corazón saltó, pero al mismo tiempo sentí una punzada en el estómago. Había salsita picante fresca manchando algunos de esos billetes. «Tómalo», dijo la voz dentro de mí. «Será tuyo. Pero cuando lo gastes, cada moneda llevará mi marca». El suelo vibró. Las paredes se agrietaron. Sentí que el aire se me escapaba. Y en ese instante, entendí lo que estaba pasando. Yo no era un invitado. Era la ofrenda viva. «No». Alcancé a gritar. No aceptó nada. El Michidiablo se acercó más, atravesando las llamas negras como si fueran cortinas. Su rostro se reflejó en mis ojos, era el mío, pero retorcido, con una sonrisa diabólica y ojos llenos de odio. «No necesitas aceptar. Ya estás dentro». Las cadenas invisibles me apretaron más, cortándome el aire. Los Michis coreaban más fuerte, sus voces se mezclaban con gruñidos y chillidos que parecían venir de miles de gargantas.
Y justo cuando pensé que me iba a desmayar, el círculo explotó en un destello rojo. Caí al suelo. Cuando levanté la cabeza, la bodega estaba vacía. No había ni un michí, ni una vela, ni rastro del maletín. Solo polvo, silencio y el olor persistente a azufre. Salí tambaleando, jadeando, con las patas temblorosas. Pensé que había sido un sueño. Tenía que haber sido un sueño. Pero al día siguiente, cuando metí la pata en mi bolsillo, encontré un michibillete arrugado. Lo reconocí, era uno de los que había visto en el maletín, manchado con la misma gota seca de salsita picante.